El ratoncito Pérez es un personaje fantástico que se encarga de recoger los dientes que se les caen a los niños y que colocan bajo la almohada. Mientras los niños duermen, el ratón lo cambia por dulces, monedas u otros regalos. Hoy le han sacado un diente. Pero duerme tranquilo. Le han dicho que era necesario ese dolor. El dolor conecta el mundo real con el de un personaje mágico fantástico. Que solo aparece en contadas ocasiones pero para verlo. O más bien no verlo. Porque solo aparece cuando duermes. Es necesario pasar el mal trago de que tu mamá o tu papá te quiten el diente que baila. La única noche en que no hay que convencerle para que se vaya pronto a la cama. Se duerme rápido. Ni siquiera es necesario el cuento. El cuento del mundo que le espera. Un mundo de caballeros. De hadas. Seres de luz. Dragones. No es necesario el cuento de cada noche. Se duerme enseguida, le duele la boca. Pero el dolor tiene recompensa. Al menos eso le han dicho. Hola amigos, soy el hombre de la tierra y esto es el Arca Mictoum. Estás viendo un video Mictou para Mictou. Al igual que ocurre en otras especies, se da en las arañas de espalda roja. Viuda negra. Latrodectus aselti, que tras o durante la consumación del acto reproductivo. Las hembras. De mayor tamaño que los machos. Tienen la fea y la por muchos mal vista costumbre de practicar el canibalismo sexual devorando al macho una vez este ha servido lo más dignamente posible con su cometido. El canibalismo en esta especie de arañas se produce incluso mientras tiene lugar el apareamiento entre el macho y la hembra. De hecho, se ha constatado que los machos ayudan activamente a la hembra a ser devorados, dando volteretas y colocando su abdomen sobre la boca de esta. No obstante, en una investigación científica se observó que hay machos que han desarrollado una estrategia de reproducción en la que se aparean con hembras inmaduras para evitar su fatal destino. Cualquiera que observara las arañas desde un punto de vista biológico pensaría que el sacrificio que hacen los machos de las viudas negras no se trata solo de perder un diente. No. Aquí se trata de un sacrificio total, en el que lo das todo. Pero igualmente, desde el punto de vista biológico, me pregunto, ¿ofrecer a la hembra el abdomen para que ésta lo devore es una ventaja evolutiva o un acto de desesperación? La distrae con un tentempié fúnebre de sí mismo y a cambio consigue mojar. Pero al igual que los humanos, hacemos estupideces. Y a veces en masa. También las arañas toman malas decisiones en masa. No son todos los machos de viuda negra los que se sacrifican voluntariamente. En esa tesitura, la cuestión es, ¿podríamos llamar a los que lo hacen arañas desesperadas por mojar? Como ya hemos explicado, hay varias estrategias que podrían tomar los machos de Latrodectus aselti. Primera opción. No tomar ninguna estrategia defensiva. Ir a saco y esperar que la viuda negra que te toque no quiera comerte. Segunda opción. Buscar hembras inmaduras y poco experimentadas, una estrategia cuanto menos aberrante si de la especie humana se tratara, aunque sin embargo, del mismo modo resultaría ingrato que te comieran la cabeza tras el coito. Tercera opción, ofrecer a la hembra el abdomen para que ésta lo devore. La opción que hemos llamado de arañas desesperadas. Y por último, cuarta opción. No jugar. Al no convencerte ninguna de las anteriores opciones, el macho de la viuda negra podría optar por no jugar, ya que las posibilidades de ganar serían mínimas. Si hiciéramos una encuesta, si fueras el macho de la araña de espalda roja, ¿qué harías? Pienso que veríamos mucha diversidad de opiniones. Cada cual tiene su forma de ver la vida. Y pienso que hay que respetar cualquier decisión. Sobre todo si te estás jugando tanto. Pero estoy casi seguro al 100%. Que la opción más controvertida y que más críticas recibiría sería la de ofrecer el abdomen voluntariamente para que éste fuera devorado.
En mi opinión, un grupo numeroso, aunque no la totalidad. Si les preguntaran por la solución, la opción que cogerían sería la de no jugar. Verían las otras opciones demasiado peligrosas. O desde un punto de vista humano, amorales. Nadie criticaría a estas personas que han decidido no jugar, al estar en clara inferioridad. Pero como hemos dicho, este grupo, aunque muy numeroso, posiblemente sería igual de grande a otro que pensaría que merece la pena el riesgo. Antepondría el instinto reproductivo, y empezando a ver belleza y ventajas en jugársela por un ser de 8 patas y 6 ojos. Poco les importará que cuantos más machos ofrezcan el abdomen, y se transmita esa conducta evolutiva perjudicial. Más peligro habrá de que el resto sea devorado. Y ahora os hago una pregunta un poco más difícil. Podríamos hacer un razonamiento parecido, basado en las ventajas evolutivas. Y haciendo simplemente consideraciones biológicas. De lo que es bueno para la salud mental y física del hombre, tal vez. Nos toparíamos de inmediato con un mundo que mezcla lo racional con lo irracional, la realidad con la fantasía y la mitología. Un mundo de ratones que dejan regalos debajo de la almohada, como premio por el dolor. Un mundo de hadas, de seres de luz, príncipes azules, héroes y caballeros andantes, con un cielo para los que dieron la vida por la causa y un infierno para los que la cuestionaron. El cuento del ginocentrismo. Un mundo de machos de viuda negra. Si la hembra de la viuda es el ginocentrismo, la opción más insensata, desde un punto de vista biológico, es la más valiente y heroica desde un punto de vista humano. El hombre tiende siempre a ofrecer su abdomen. Y parece que en muchos individuos, están predispuestos para ello. La gran cantidad de enemigos que tiene la filosofía del hombre libre, en mi opinión, está relacionado con que para muchos hombres tiene los efectos de una droga. Lo vemos en el cine, que conoce cómo está grabado en muchos hombres. La idea de dar incluso la vida por el bien del ginocentrismo. Y lo explotan. Piensa en tus películas favoritas de acción. Las más masculinas. Sin City, por ejemplo. Seguro que muchos pensáis en esta película como una película de machos, ¿verdad? Repasemos la historia. Esta película es la adaptación de las historietas de Sin City. ¿Cómo? El duro adiós. La gran masacre. Ese bastardo amarillo y el cliente siempre tiene la razón. Y como sé que todo el mundo ha visto esta película, aviso que no me voy a cortar en el spoiler. Nos saltaremos la primera historia ya que hablaremos de ella en la cuarta ya que están entrelazadas. El duro adiós. Marv, Mickey Rourke, un peligroso rufián solitario bajo libertad condicional, tiene relaciones con una prostituta llamada Goldie Haim King. Al despertar, descubre que ha sido asesinada. Que sea una prostituta. Y el haber pasado solo una noche con Goldie, no impide a Marv enamorarse perdidamente de Goldie, de una forma total y absolutamente ginocéntrica. Decide ir en busca de quien ha perpetrado el asesinato. En busca de una venganza. En la que se dejara la vida si hace falta. Todo por una chica que él mismo sabe que se lió con él esa noche. Porque buscaba un tipo grande y peligroso que la protegiera. De confesión en confesión y asesinatos, da con el paradero del asesino, Kevin, el Ihawa. Finalmente, Marv llegando hasta el barrio viejo, sitio donde las prostitutas son su propia ley. Allí es donde da con Wendy, gemela de Goldie, quien lo había estado persiguiendo, creyéndolo el asesino de su hermana. Conociendo la historia real, Wendy y Marv vuelven a la granja, a buscar a Kevin. Finalmente, luego de luchas y torturas, Marv termina con la vida de Kevin, a quien le corta la cabeza, y la lleva hasta el cardenal Roark, Rutger Hauer, el hombre más poderoso de Sin City y a la sazón, mentor de Kevin. Asqueado de todo, Marv termina con la vida del cardenal. Es atrapado por la policía, que lo golpea sin interrogarlo, amenazándolo con matar a su madre si no firma una confesión aceptando ser el autor de todos los crímenes cometidos por Kevin y Roark, incluido el de Goldie. Finalmente es encarcelado y condenado a la silla eléctrica. En resumen, tenemos un hombretón que se enamora perdidamente de una mujer, y termina en la silla eléctrica por ella. Tercera historia. Es igual de ginocéntrica, donde el protagonista no deja de rendir pleitesía y adoración a la ninja Miho, interpretada por la actriz asiática Devon Aoki, un ser de luz para el protagonista pero que no es más que una mujer asesina sexualizada y mata hombres, o sea una especie de viuda negra humana. Esta tercera historia se llama La Gran Masacre. Jackie Boy. Benicio del Toro.
y sus amigos van a molestar a Shelly, Brittany Murphy, a su casa, y Dewey. Cliff Owen, el novio de esta, los hace irse. Pero, preocupado de que abusaran de alguna otra mujer, los sigue con su coche. Nuevamente vemos un hombre que lo arriesga todo por su damisela. Termina en el barrio viejo, donde Becky, Alexis Bledel, prostituta joven, se niega a servirles favores sexuales a Jackie Boy y la amenazan, desatando así la ira de las prostitutas. La ninja Mijo, que observaba desde los tejados, tira un Magi Shuriken y le corta a Jackie Boy la mano en la que llevaba la Colt. Y mata a sus amigos en el auto. Mijo lo remata separándole con una katana la tapa de los sesos. Después de esto no hace falta deciros cómo se lía parda. Y cuántas personas mueren por un ser de luz. Y por último la cuarta historia. Ese bastardo amarillo. La historia entrelazada con la primera. Hartigan, el policía de la primera historia, sobrevive al igual que el asesino, el hijo del senador Roark, y son hospitalizados, y el senador se encarga de que Hartigan se recupere para que pase el resto de su vida en la cárcel. Nancy Callahan, Jessica Alba, le escribe todas las semanas a la cárcel, bajo el seudónimo de Cordelia, hasta que un día, 8 años después, deja de hacerlo. Y finalmente llega un sobre con un dedo, señal de que está en peligro. Hartigan confiesa su crimen. Y por los años ya cumplidos se le considera cumplida la pena y es dejado en libertad. Rastrea a Nancy hasta encontrarla como bailarina erótica en un bar. Se da cuenta de su error. Nancy nunca estuvo en peligro ni dejó de enviarle misivas. Le hicieron creerlo para poder descubrir quién era la que le escribía y torturar a Hartigan matándola. El cuento ginocéntrico hace que la chica de 19 años esté 8 años escribiendo a un hombre de 60 en la cárcel. Ella sigue siendo virgen, aunque trabaje en un bar de striptease, y se lance en sus brazos. Escapan en auto, paran en un motel, y el hijo de Roark, quien tiene la piel amarilla, debido a los tratamientos realizados para recuperar sus testículos perdidos en el primer encuentro, los sorprende. Deja a Hartigan colgado para que se ahorque, y se lleva a Nancy para acabar lo iniciado hace 8 años. Hartigan se zafa y consigue seguirlos. Rescata a Nancy y mata al hijo del senador luego de arrancarle con sus propias manos pene y testículos y destrozarle el rostro. Finalmente, él sabía que ningún juez se atrevería siquiera a tomar una causa contra el poderoso Roark. Inevitablemente, lo capturarían de nuevo, y volverían a amenazarla para torturarlo. Decidió entonces hacer lo único que le quedaba por hacer para proteger a Nancy. Toma su revólver y se dispara a sí mismo. Otro hombre sacrificado. Este tipo de película de hombre autoinmolado era la mierda que me gustaba consumir antes de conocer la filosofía del hombre libre. Películas de hombres autodestruyéndose por el bien del ginocentrismo. Esta idea debe estar en el ADN del hombre, ya que son muchos los que consumen este tipo de cine. Debe ser algún vestigio genético de alguna época donde los sacrificios de este tipo eran cuestión de vida o muerte para el grupo. El ginocentrismo despierta y alimenta continuamente estos instintos. En el cine, la música, el deporte. Despertando y aprovechando este instinto, que nos hace poner nuestro abdomen al servicio del ginocentrismo. Solo que ahora la cueva no necesita protección ni de sacrificios humanos. Tú puedes seguir tu propio camino. Mucha gente intentará añadirle una banda sonora épica a tu vida. Tipo 300. Tipo Bravengear. Tocando las teclas adecuadas. Todo lo dicho aquí, aunque racional y lógico, quedará en un segundo plano. El honor, el amor, el sacrificio. La fórmula es muy vieja y puede manipular cualquier cosa. ¿Qué no? Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar. Todos los días desde hoy hasta entonces, por una oportunidad, solo una oportunidad. Seguro que te has emocionado con la misma araña del principio. Es lo que hace el ginocentrismo. Una última cosa, amigos. Finalmente se ha publicado los principios fundamentales de la filosofía del hombre libre. Mis felicitaciones a todos los que han estado trabajando en el manifiesto.